En la tierra de nadie habitan preguntas, horror, tecnología, TOC. Preguntas. Te doy la bienvenida a otro episodio de tu podcast creativo favorito, Tierra de Nadie. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre distintas palabras que me han estado afectando últimamente. Algunas para bien, otras para mal, y vienen incluidas las secciones de siempre. No quiero comenzar este programa sin antes presentarme. Creo que vale la pena, hace hartos capítulos que no me he presentado. Mi nombre es Aníbal Nadie. Soy diseñador de profesión, podcaster ahora por pasión, y docente o profesor, como se diga en tu país, por vocación. Me encantan todas las curiosidades de este mundo y las miro a través del lente de alguien que ha estudiado un poco de diseño, un poco de filosofía, un poco de psicoanálisis, que ha vivido la vida a través de una bicicleta, a través de una cámara fotográfica y hoy a través de preguntas. ¿Qué efectos tiene la tecnología en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si existe alguna vez un juego o alguna experiencia virtual que nos acerque a la experiencia de haber hecho daño? ¿A qué nivel van a llegar los juegos en unos años más con el desarrollo independiente, sin grandes corporaciones que digan exactamente qué hacer? Incluso el día de hoy tenemos preguntas sobre terapia, y es por eso que me quise presentar, porque el día de hoy te vas a enfrentar a un episodio que te va a hacer sentir cosas. Puede que sean cosas positivas, como puede que sean cosas negativas que no quieras sentir. Te invito a disfrutar del episodio de hoy y sentarte cómodamente y ojalá que puedas vivir esta experiencia de la mejor manera posible. Agradecemos a nuestros amigos Palta Lovers que permiten que el podcast Tierra de Nadie siga existiendo. Así que antes de continuar, tengo que pedirte, por favor, si es que puedes ponerle seguir al podcast en Spotify. Y si te gustó, puedes ir a mi Instagram, @nadiecl. Nadie se escribe siempre con Y. Y comentar en el último post o ponerle un like y hacerme entender de qué país estás escuchando esto y cuáles fueron tus impresiones sobre el episodio. Me gustaría escucharte, me gustaría poder saber con quién estoy dialogando en esta conversación que es de manera asincrónica. Mientras yo estoy diciendo esto, tú no lo estás escuchando, pero mientras lo estás escuchando, de seguro que estás respondiendo en tu mente algo que quisieras decir. Este es el momento, así que te invito a que conversemos. Porque sí, dentro del podcast Tierra de Nadie, te invito a pensar más allá de la función. Dejé apagado el calefón cuando salí de la casa. Desenchufé ese calefactor que tiene una pequeña falla. ¿Habré hecho bien esa conexión de gas que realicé hace 4 años en la casa de mi madre? ¿Será que acaso el no haberme abrochado los zapatos correctamente hoy día, sin el mismo patrón en el cual paso el dedo meñique debajo del dedo índice para luego entrecruzar los dedos haciendo un movimiento de pinza entre medio, dejando firmemente esa mariposa perfecta que queda en cada una de mis zapatillas, y que al no haberlo hecho de la misma manera que lo hago hoy, al haber pasado el dedo meñique por debajo del dedo índice, ¿será que eso detone hoy en mi muerte? ¿Por qué de alguna manera el día de hoy siento tan fuertemente la sangre corriendo alrededor de mis venas? ¿Por qué de alguna manera hoy siento mis costillas apretando mi pecho? Incluso no solo apretándolo hacia adentro, apretándolo hacia afuera, queriendo salir. Siento y me hago consciente en este preciso momento de esta respiración que llevo agitándose constantemente día a día y que suelo omitir porque suelo olvidar que dentro mío poseo 2 bolsas de carne que se inflan y que llenan de oxígeno y transmiten sangre oxigenada a través de todo mi cuerpo, y que eso se conecta a mi médula
una médula, ese nervio que recorre todo mi cuerpo, que recorre cada una de mis vértebras. Incluso supe hace poco por TikTok que está presente en gran parte de los huesos, no solamente en la columna. Y es así como una amiga me dijo que ir a terapia es ir a que te den herramientas para enfrentar tus emociones. Yo no creo que sea tan así. Tengo la seguridad de que cada espacio terapéutico al cual nos enfrentamos como personas depende de la propia construcción que se desee en virtud del lenguaje que estés hablando, e incluso el lenguaje que te esté transitando en determinado momento. No creo que haya una forma terapéutica de salir adelante para todos los problemas. El trastorno obsesivo-compulsivo suele tratarse a partir de una terapia cognitivo-conductual, es decir, a través de un determinado grupo de herramientas y a través de un determinado número de sesiones, se puede generar una aproximación a entender que esos miedos que te atraviesan, que esas sensaciones que requieren una atención, una acción de tu parte, pueden ser tratadas en la medida en la que las confrontas, en la medida en la que entiendes que aquello que piensas que tan dramáticamente puede ocurrir, termina no ocurriendo. Muchas veces creo que es relevante no solo esquematizar las emociones, sino que pienso que es más importante hacer una historia de las emociones. ¿Cuándo ha sido esta desesperación real en mi vida? ¿Cuándo he tenido de alguna forma que enfrentar a esos miedos que constantemente habitan en mi cabeza? No es fácil vivir una vida con un constante temor a morir. Y si bien creo que todas las personas más o menos transitamos por una emoción similar, se vuelve un poco más catastrófico cuando te das cuenta de que te impide hacer ciertas acciones de tu vida. Encontrarte en la mañana dudando de si cerraste bien la puerta al momento de meterte a la ducha, porque aquello puede detonar una serie de sucesos desafortunados que pueden terminar con tu vida durante la jornada laboral en un día miércoles cualquiera, no es definitivamente algo agradable. Y si bien me he encontrado constantemente lidiando con estas emociones y estas sensaciones, puedo decir que sí, se puede vivir así. A pesar de entender todo el día y sufrir constantemente esta angustia que experimento por creer que mis seres queridos van a desaparecer en cualquier momento, o que incluso las mascotas con quienes he habitado, compañeros de vida, como les llamo yo, suelen incluso pasar a planos diferentes del conocimiento humano, llamémosle directamente, ¿no? La muerte, mucho más temprano que yo. Pero más allá de todo eso, no es el problema de la muerte necesariamente lo que afecta a mi psiquis, sino que tiene que ver más el desarrollo de esta trama, el cómo se cuenta esta trama, el qué es lo que se desea cuando se desea esta trama. Mi terapeuta me pregunta, ¿y por qué aparece la muerte en aquellos pensamientos? Y yo le digo, no lo sé. Entonces, tras una larga conversación, me hace entender que existe de mi parte un cierto goce en determinadas escenas que no son necesariamente un goce positivo. Lo mencioné ya en el capítulo anterior, ¿no? Pero no todo goce está redactado en positivo. El deseo está redactado en negativo muchas veces. Es negativo para lo que socialmente entendemos como negatividad. La muerte aparece, pero aparece en mi mente. Aparece en mi imaginario constante, diario. ¿De qué es lo que se goza en ese momento? Tal vez no es de la muerte misma, de un familiar, de un ser querido, sino que se goza de la imagen de esa posición que ocupo yo en ese lugar. Ocupo el lugar de sentir pena. Ocupo el lugar de darme cuenta que sí, yo tengo un afecto hacia esa persona. O ocupa el lugar en el que incluso
puedo reencontrarme con otras personas gracias a ese determinado suceso. Entonces, el deseo es ambiguo, es opaco, es oscuro. Es tan oscuro como esa sangre que está recorriendo en este momento cada una de tus venas. Es tan oscura como esa materia que te habita nuestro cerebro y que no solemos entender por completo. Es tan oscuro como el hecho de entender que la mayoría de las neuronas que habitan en tu cuerpo no están necesariamente en tu cerebro, sino que habitan en tu estómago. Y es tan oscuro como entender que incluso todas esas cosas que comes, todas esas cosas que disfrutas, algún día no las vas a poder disfrutar más. En el capítulo de hoy hablaremos sobre trastornos, ansiedad, angustia. Porque sí, hay que mirar al abismo. Como decía Nietzsche, no hay que mirar al abismo tanto, mijo, porque si usted lo mira mucho, el abismo lo va a mirar de vuelta. Pero quienes hemos observado el abismo un buen rato nos damos cuenta que después de un tiempo puedes hablar sobre el abismo. Una amiga me dijo que ir a terapia es ir a diseñar herramientas, incluso a recibir herramientas. Y yo no creo que sea así. A pesar de que sí, pienso que en alguna medida la terapia puede facilitar ciertas herramientas, puede facilitar ciertos métodos o ciertas formas que te ayuden tal vez a enfrentar ciertas situaciones, sea cual sea el motivo de consulta, terapia, y aquí estamos hablando realmente de cualquier tipo de terapia. Vamos a llamar como espacio terapéutico a cualquier lugar, espacio, momento que te permita, de alguna manera, poder tener contacto con aquella cosa que quieres resolver o que quieres cambiar, incluso con aquellas cosas que no quieres encontrar. Entonces, ir a terapia para mí no significa necesariamente diseñar herramientas o encontrar herramientas para tu sanación. De hecho, decir eso presupone que hay algo que cambiar, presupone que hay algo que sanar. Y no toda terapia consiste en un proceso necesariamente de sanación. Quisiera hablarte hoy sobre algunos aspectos que considero relevantes sobre lo que es ir a terapia. Yo que he ido a terapia durante bastantes años ya. Para mí, ir a terapia es más como, por así decirlo, encontrar algo que muchas veces no esperabas encontrar. En la visión de lo que comentaba mi amiga hace un tiempo, me imagino el ejemplo de estar buscando una herramienta perfecta que se adecúe a esa solución increíble, única e infalible que estás buscando. Imaginémoslo así. Estás de visita en una tienda de herramientas. Acá en Chile, Santiago, tenemos los famosos home centers Sodimac. Y tenemos esos lugares, esas tiendas donde uno va y encuentra muchas herramientas y muchos tipos de piezas que pueden ayudar a armar algo. En la visión de que la terapia es como diseñar herramientas, me imagino la siguiente situación. Me imagino yendo obsesivamente y constantemente a encontrar, buscar un martillo perfecto. Un martillo que se adecúe a tus necesidades y que de seguro venga con las mejores características y que incluya las mejores prestaciones, los mejores materiales, incluso ojalá que tenga un packaging, un envase bonito. Y me imagino la siguiente situación en la que compras el martillo, te lo llevas a tu casa y seleccionaste tan bien la herramienta que lo dejas ahí, no lo utilizas, sino que lo que fuiste a hacer fue la búsqueda del martillo, encontrar la mejor herramienta que te permita jugar con algo, con una decisión, para finalmente llevarlo a tu casa y tenerlo ahí, casi como si estuvieras constantemente coleccionando martillos. Entonces, creo que el fin de la terapia no se trata de conseguir el mejor martillo, no se trata de conseguir ese martillo ideal que tenga las principales y mejores características. Tal vez lo que necesitas es simplemente una piedra. Porque para mí ir a terapia es más como eso. Es encontrar una roca. Sí, una roca. Y recogerla. Y tal vez puedo pasar mucho tiempo buscando una roca que sea ideal. Pero lo importante no es eso.
sino que lo importante es para qué quiero la roca. Porque la voy a encontrar en un espacio terapéutico y de seguro que la voy a tomar y puedo, tras un largo proceso, e incluso a veces doloroso, golpear la roca, afilarla, machucarla, machacarla, hasta obtener la forma que deseo. Y en ese proceso ya la estoy utilizando. Y la roca no va a ser perfecta. Nunca va a ser perfecta. De hecho, ni siquiera cuando termine de machacarla de la manera que estoy esperando puede que quede perfecta. Pero eso me puede ayudar en el proceso en el que estoy activando algo, estoy generando alguna cosa, alguna fricción. Para mí, ir a terapia es mucho más como ir en esa búsqueda a un bosque y encontrar en un río, sacar una roca del río, golpear con ella, utilizarla. Incluso a veces que tu mano duela de tanto que la estás utilizando. Porque para mí la terapia es eso, es generar golpes, es encontrar ciertos martillazos donde tal vez no querías darlos. A veces tiene que ver también con errar, con fallar. Pero no creo que se trate solamente de diseñar herramientas o encontrar herramientas. Creo que también se trata del hecho de permitirte a ti ser herramienta. A veces salgo de mi casa y me devuelvo a ordenar esas cosas que dejé tiradas y desordenadas. Esas cosas que no suelo dejar así, porque después de todo yo no soy una persona tan desordenada. Pero que a veces la flojera o el simple cansancio me hicieron dejar de manera desprolija. Me devuelvo porque pienso, ¿y si me muero y nunca más regreso? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que así vivía normalmente yo? Ahora sí, salgo tranquilo, sabiendo que si me muero, encontrarán todo como yo lo planifiqué, todo como yo lo deseé. En el episodio de hoy estaremos conversando, o ya estoy conversando, no sé en qué parte, en qué bloque pondré esto, sobre una palabra que me ha sido tremendamente significativa, que es el trastorno. El trastorno ha sido una palabra que durante este semestre, bueno, yo soy profe, entonces la unidad de medida que más utilizo son los semestres. Durante este semestre, la palabra trastorno ha aparecido constantemente en mi cabeza, en mis estudiantes, lidiando con bastantes estudiantes que conviven dentro del espectro del trastorno autista, y también dentro de las personas que conviven con los trastornos de bipolaridad, trastornos de borderline, personalidad límite, e incluso en mi caso, y de lo que quiero hablar hoy, el trastorno obsesivo compulsivo, el también conocido TOC. En mi disciplina, diseño gráfico, es muy común encontrar personas que aluden tener TOC, sufrir de TOC. Muchas veces esas palabras, esas frases vienen detonadas después de haber visto algo que aparentemente no era simétrico. Y esa no simetría les llevó a decir, profe, lo que pasa es que tengo TOC. Entonces me cuesta ver esa línea chueca al lado de una línea recta. Constantemente he tenido una pequeña bandera de lucha por decirle a mis estudiantes, tal vez no tienes TOC. Tal vez lo que tienes es simplemente unas ganas inmensas de corregir eso porque te das cuenta que está mal. Pero probablemente, si no estás teniendo pensamientos obsesivos que sean normalmente negativos y que detonen en ti ciertas compulsiones que tienes que realizar porque de lo contrario piensas que todo lo que estás haciendo puede salir mal, si no estás viviendo eso, probablemente no tengas TOC. Probablemente sea simplemente una manera de representar tu malestar ante una situación que legítimamente te incomoda, y creo que estoy de acuerdo. Nadie quiere tener un trabajo con líneas chuecas. Hazlo de nuevo, suelo decirles a mis estudiantes cuando me encuentro en esa situación. Y a veces es difícil, desde mi posición como docente, decirle eso a un estudiante, porque no quiero invalidarle, no quiero decirle, tú no tienes TOC. Pero también creo que es importante muchas veces poder nombrar
correctamente las cosas que estamos diciendo, porque sí creo que poner nombres a ciertos trastornos, a ciertas características, cualidades, dolores, afecciones, habilitan ciertos tipos de diálogos diferentes de los que quisiéramos e incluso habilitan y permiten ciertas potencialidades. Mientras disfruto de este rico picadillo con palta lovers, te quiero contar una pequeña historia. Hoy te voy a hablar sobre una de las sillas, uno de los inventos más famosos de la historia y que de seguro lo conoces. Sí, te voy a hablar de la silla monobloque. Esa famosa silla blanca que de seguro que has visto alguna vez en tu vida. De seguro que tienes una en tu terraza, en tu patio, o de seguro que tu vecino o vecina tienen una ahí afuera, juntando polvo, juntando agua incluso. De seguro que has visto alguna en un hospital, en un colegio o en algún lugar donde concurra mucha gente. Porque sí, la silla monobloque es el diseño tal vez más democrático, pero a la vez más contaminante. Y ese es un tremendo paradigma del diseño. De seguro que conoces sillas como esta o como esta, que son diseños preciosos. Cuando comenzó la búsqueda por la silla perfecta monobloque, hecha en una sola pieza de plástico en los años 1950, cuando personajes como la pareja Eames, Joe Colombo, incluso después Werner Pantone, desarrollan sus sillas, modelos tremendamente lindos, tremendamente significativos, pero que sin embargo no lograban cumplir una de las mayores exigencias sociales que tenemos hoy en día, incluso, que sean baratas. Mientras esas sillas tenían un costo de producción de cerca de $50, nuestra querida silla monobloque cuesta en producción menos de $5 por bloque. Hecha totalmente de plástico, es resistente, es flexible, dura ante las peores condiciones climáticas. Dato curioso, fueron de los principales objetos que se pudieron encontrar tras los desastres del huracán Katrina. Así de resistente es nuestra querida silla monobloque. Esto es Reflexiones con la Paltita. Buen provecho. ¿Y a ti? ¿Te gusta la palta? Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Hace unos días, mientras me enfrentaba a uno de estos episodios de insomnio ya recurrentes en mi vida, agarré esta pésima costumbre de ver TikTok. Y probablemente abriré una sección llamada Lo vi en TikTok. Y tal vez en este capítulo esto viene siendo el piloto o prototipo de esa sección. Así que le llamaré a este pequeño fragmento Lo vi en un TikTok. Un juego llamado Pineapple Pizza o Pineapple with Pizza. Olvidé exactamente el nombre, pero básicamente se trata de una metáfora gamificada que realiza un autor de un juego independiente que narraría su experiencia según él, lo que significa para él, comerse una pizza con piña. ¿Será algo desde la incomodidad, desde el disfrute, desde el saber que hay algo que está mal? Bueno, en este TikTok, que después descubrí que era una tendencia, se ve un tranquilo juego, en una tranquila isla, similar por códigos visuales a lo que podríamos llamar como Hawái. Gente bailando, una música alegre, cada persona con un rostro completamente feliz en su cara. De hecho, el video que vi era de una streamer que se veía muy divertida porque generaba como una imitación de las coreografías que estaban haciendo los aldeanos de esta isla, que estaban disfrutando aparentemente de la vida, porque en cada situación que tú podías caminar, vale la pena decir en este momento, es un juego en primera persona, first person, es decir, tú eres la cámara, tú puedes controlar los movimientos y ves todo lo que está pasando alrededor. Esta streamer, de manera muy graciosa, lo cual me encantó, bailaba al ritmo de estos personajes que estaban tan felices en esa isla. Hasta aquí el juego me pareció una maravilla para descansar de este mundo tan terrible y lleno de malas noticias que solemos encontrar. Y en un momento la chica del stream comienza a avanzar y mientras va observando a cada uno de los aldeanos y darse cuenta de que no hay mucho más que hacer en esa isla más que pasarla bien y disfrutar, se da cuenta de que hay un grupo de aldeanos que están bailando como en dirección hacia indicarle un volcán. Y sí, la aldea de la isla está justo al lado de un volcán, de hecho está a los pies del volcán. Entonces esta chica tranquilamente dice, oh, hay un volcán, ¿qué pasará si puedo ponerme en el borde? Se pone en el borde y observa hacia abajo y ve, oh, hay lava en este lugar.
¿Y qué hace? Como cualquier persona curiosa, ya que en el juego aparentemente no hay muchas más misiones que hacer, se lanza al volcán. ¿Qué sucede? Que cuando se lanza al volcán, ella dice, oh, no morí. Qué curioso el juego. Puedo seguir viva a pesar de que estoy dentro de la lava. Pero en ese preciso momento, la lava comienza a subir. Y la lava comienza a subir lentamente, hasta que en algún momento se da cuenta que la lava comienza a sobrepasar la boca del volcán, es decir, comienza una erupción. Y en ese momento, la streamer, de manera muy graciosa, comienza a decir, no, ¿qué hice? ¿Y qué ocurre? Que la lava comienza a desbordarse del volcán y lentamente, porque no es una erupción caótica ni brutal, lentamente aquel volcán comienza a hacer erupción, evacuando toda esa lava directamente sobre la aldea donde estaban todas las personas felices bailando. La chica desciende y le pregunta, como irónicamente, o no sé cómo decirlo de manera ansiosa, a los aldeanos como, dime por favor que no te quemas, mientras viene la lava acercándose lentamente, y en el momento en el que la lava entra en contacto con los aldeanos, estos comienzan a quemarse. En ese momento, la música del juego se entremezcla con sonidos de gritos, de auxilio, gritos desesperados, de terror, de pavor, de desesperación. Bastante justificado, creo yo, te estás quemando con lava. Y lo curioso es que los personajes en ningún momento reaccionan, siguen bailando, haciendo sus coreografías, mientras con una feliz expresión están a punto de recibir la lava, que cuando llega a sus pies ponen una pequeña cara de terror. Y no es todo eso. La lava comienza a consumir lentamente y tú como jugador, jugadora, tienes que presenciar eso. Incluso hay una escena muy pequeña que me parece muy curiosa, muy divertida, que hay una madre que sostiene un bebé estando arriba de una piedra. Entonces puedes ver la escena completa en la cual la lava comienza a subir y llega incluso a esta madre que tiene a su bebé en brazos. Y las personas, aquí hablo de otro TikTok donde también vi el mismo juego, donde un personaje, un streamer, decía, no, tiene un bebé, por favor, que no le pase nada. Y efectivamente la lava llega a consumir a la madre con el bebé, pero se genera algo muy divertido que no te voy a spoilear, pero te recomiendo ver la escena del bebé porque ocurre algo muy tragicómico, llamémosle así. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esta tendencia, si se le quiere llamar así? Fundamentalmente la expresión de las personas, la expresión de los streamers, de estas personas que están jugando. Un juego que es aparentemente inocente, que es aparentemente lindo, donde mi única mecánica de juego es moverme alrededor de una tranquila isla, donde la gente está curiosamente feliz, y veo que puedo tener como única acción interesante dentro del juego lanzarme a un volcán. Ese gesto ya es bastante interesante, podríamos analizarlo en otro episodio. Pero más allá de ese acto de impulso, de, bueno, llamémosle alguna pulsión de muerte o qué sé yo, las personas deben enfrentarse al terror, al miedo y sobre todo a la desesperación de hacer daño. Es decir, deben vivir las consecuencias de sus propios actos. Es un juego que te acerca a la experiencia que en mis palabras llamo el horror. Siempre me gusta hacer esta diferenciación entre el horror y el terror. La verdad es que no tengo ningún tipo de justificación de etimología y tampoco epistemológica al respecto, pero para mí siempre el terror y el horror han tenido una carga distinta. Insisto, esta definición es mía, puedes tomarla o dejarla. Pero para mí el terror tiene que ver con ese miedo que está hecho intencionadamente para darte miedo. Es una película que tiene determinados saltos, determinados screamers en algún momento para que tu cuerpo reaccione de alguna forma. Es una película que tiene ciertos colores y ciertos sonidos que están asociados a escenas tétricas, que están asociados incluso a recordarte que el mundo tiene cosas terribles para ofrecerte, pero que quieren empujarte hacia esa sensación. Entonces para mí el terror tiene que ver con el miedo intencionado desde alguna narrativa. Eso es el terror para mí. Eso es lo terrible. Sin embargo, lo horrible para mí
tiene una carga de horror, en tanto una experiencia que no sabemos muy bien por qué, pero nos causa pavor, que nos causa pánico. En el horror puedo encontrar la sensación de haberle hecho daño a alguien y tener que lidiar con esa sensación. Es horrible. Lidiar con la sensación de saber que tus familiares en algún momento no estarán contigo. También tiene que ver con la sensación de saber que la tecnología avanza más rápido de lo que puedo incluso yo llegar a procesar y genera en mí un escalofrío, una sensación corporal que me recorre cada poro y me hace sentir de una manera extrañamente incómoda. Es ahí donde yo creo que el horror tiene sentido como concepto, en la medida en la que se vuelve algo complejo, algo que no es fácil de lidiar, algo que suele tener incluso un indecible. El horror para mí está muy relacionado a la angustia, a algo que yo no podría apuntar con el dedo. No te podría decir dónde me duele ni dónde lo siento, pero sí te podría decir que está ahí, dando vueltas. El horror, entonces, para mí aparece en la medida en la que aparecen distintas sensaciones en torno a este mundo, a esta experiencia. Creo que lo imposible, lo indecible, lo que no tiene palabras, ni colores, ni formas para ser descrito, es para mí la experiencia del horror. Así que te recomiendo que te des una vuelta por TikTok y visites ese juego, Pineapple Pizza Game. Lo encontrarás rápidamente y cuéntame qué piensas de esos videos. ¿Estás de acuerdo con mi definición de horror? ¿Piensas que hay alguna otra manera de entender el terror versus el horror? Lo vi en un TikTok. Cosas que no entiendo mientras me baño. No entiendo a las personas que sacan las llaves justo antes de entrar a la puerta, justo al frente de la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué no las sacan antes? Tampoco entiendo a las personas que pueden caminar con un zapato desabrochado. Vaya qué sufrimiento, ¿cómo puedes andar caminando por la vida con un zapato desabrochado? Válgame Dios, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Hongo. Un hongo a la semana. Hongo semanal. Como ya es tradición en el podcast creativo Tierra de Nadie, una vez a la semana, por cada episodio, te cuento un hongo semanal. El hongo de esta semana es la Amanita phalloides. Amanita phalloides. También conocida como el sombrero de la muerte y en inglés Death Cap Mushroom. El día de hoy la sección no viene con tanta alegría debido a que lamentamos el fallecimiento de un ciudadano chileno a través del consumo, de la ingesta, tal vez podríamos llamarle irresponsable, desconociendo la situación por supuesto en que ocurrió, del consumo de un hongo silvestre del cual desconocía la especie. Este hongo, el día de hoy me tomo la atribución de mencionarlo y con mucho respeto, debido a que es una especie que cada vez se ve más frecuentemente en países del continente americano, debido a la rápida propagación de los pinos americanos de Norteamérica, no de América del Sur. Muchas veces cuando se realizan trasplantes de árboles, es decir, que extraen gran porción de tierra en conjunto a determinadas especies de pinos, estos movimientos de tierra incluyen grandes cantidades de especies microscópicas y otras macroscópicas, pero más pequeñas, que no suelen importarle a las personas que realizan estos procedimientos, y entre ellos se encuentra la Amanita phalloides. Es de color verde oliváceo. Esa es una gran diferencia para que lo puedas reconocer si es que alguna vez te encuentras con una de ellas en la naturaleza, con tintes amarillos. El pilio, es decir, el sombrero, tiene de 35 a 300 milímetros, 3,5 a 30 centímetros. Una de las características más significativas de este hongo es que posee un olor distintivamente malo cuando madura y se siente a la distancia. Está descrito como el olor de la miel putrefacta.
Así que ya sabes que cualquier hongo que tenga algún olor que sea significativamente negativo o nocivo sugiere ser evitado. Una particularidad y diferencia por la cual se puede reconocer fácilmente a este hongo es que su esporada y sus lamelas, es decir, toda esta secuencia de laminillas que tienen por debajo del sombrero. Recuerda, siempre que veas un hongo tienes que también examinarlo por abajo, donde puedes reconocer gran parte de sus características. Es que tiene una esporada blanca, y estas esporas, estas lamelas o laminillas, son blancas y muy claras. Esto lo menciono porque la Amanita phalloides suele crecer en conjunto de otros champiñones silvestres, que tal vez sí pueden ser comestibles, pero la principal diferencia es que el champiñón silvestre tiene unas lamelas y una esporada de color café, y esa diferencia puede salvar una vida. Si llegas a ver este hongo que suele tener tonos claros, blancos, oliváceos, incluso un poco café, es decir, medianamente verde amarillento, la recomendación es evitarlo. Así que antes de finalizar la sección del hongo semanal, te recuerdo, nunca consumas un hongo silvestre del cual desconoces su origen, del cual desconoces su especie. Si no sabes qué hongo es, sigue mi consejo. Ante la duda, lo mejor es abstenerse. El hongo de hoy fue Amanita phalloides. Ese fue el hongo de la semana. ¿Aprendiste algo nuevo? Un hongo a la semana. Y claro que hay horror en esta mitología tecnofuturista que nos estamos contando a nosotros mismos hoy en día. Cuando se publicó esta carta de estos expertos y expertas en inteligencia artificial y ciencias de la tecnología, advirtiendo los peligros del desarrollo de la inteligencia artificial y exigiendo una pausa de 6 meses para ponerle freno al desarrollo y la aplicación de estas tecnologías sin mayores regulaciones gubernamentales, experimenté una sensación de horror que recorrió todo mi cuerpo de manera indescriptible. Me sentí un poco cerca de la película Ghost in the Shell, no sé si la conoces. Es una película del año 90 que de animación anime es buenísima, narra de una manera increíble un futuro distópico donde la tecnología avanza de determinada forma que permite tener androides que incluso desarrollan labores mejores o de mejor manera que nosotros los humanos. Creo que puedo darme la licencia de spoilear un poco sobre la película, ya que es bastante antigua, aunque a pesar de todo este spoiler no revela la ciencia detrás de la película, que es maravillosa a mi modo de ver en cuanto a animación, guión, historia y por sobre todo trama. En el final, el desarrollo de una inteligencia artificial logra convencer a otra forma de vida de involucrarse con ella para lograr un estado o una forma de vida superior todavía, más allá de lo que la inteligencia artificial misma ya es. Y hemos vivido constantemente con esa sensación de horror en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, sobre los peligros que habitan el desarrollo de la inteligencia artificial. Al menos así lo veo yo. Y sin embargo, cuando se lanza esa carta, es al mismo tiempo para mí una forma de tranquilidad, porque logro entender que en esa carta hay algo de poder comunicacional más allá de la guerra real en la tecnología que se está viviendo. Para ser más claro en mi punto, me explico. No creo que sea necesariamente un peligro el de la inteligencia artificial hoy en día. Algunos peligros reales son, por supuesto, la suplantación de identidad, las estafas a través de el reemplazo identitario, ya sea por la falsificación de información, discursos que personas nunca dieron, llamadas telefónicas que personas nunca hicieron, e incluso poder acceder de maneras automatizadas a tus plataformas digitales.
Sí, te recuerdo que es importantísimo que guardes tus contraseñas en algún lugar muy seguro y ojalá no las repitas y que ojalá sean contraseñas extremadamente complejas. Em, Normalmente nos preguntamos, bueno, ¿y a quién le importo yo? Si yo no he hecho nada para ser famoso o para de alguna manera ser importante para un hacker. Sí, justamente ese es el peligro. Tal vez tú no eres importante, pero tu vecino o tu vecina sí es importante. O tienes algún familiar que tiene algo que pueda ser de interés. Entonces, cuando pensamos desde yo siendo una persona insignificante para el sistema, te das cuenta de que significa que estás reconociendo que hay otro que es significativo. Cuando reconoces que hay otro que es significativo, lo que procede es que sueles descuidarte un poco. Si te descuidas un poco, puedes poner en peligro a las personas que viven a tu alrededor. Así que desde ahí, desde esa sutileza, es que radica la importancia de protegerse digitalmente. Pero más allá de todo eso, la inteligencia artificial hoy en día presenta ciertos peligros relevantes, como el uso en las tecnologías armamentistas, como el uso del desarrollo de software y para generar tal vez armas biológicas. Incluso podríamos decir el descontrol en cuanto a situaciones que requieran una situación de estabilidad y control directo. Me refiero, por ejemplo, si en alguna cirugía en algún momento se utiliza inteligencia artificial, la posibilidad de que ésta no reaccione de la manera que esperamos. ¿Por qué? Porque hay una vida ahí en juego. Pongo el caso que es más directo para hacerte entender que hay una vida en juego. Entonces, yo no creo que esta mitología tecnofuturista que nos hemos estado contando sea necesariamente tan terrible como la han pintado. La carta que escriben estos expertos y expertas para mí suena más a una jugada de marketing. Sí, especialmente por el tipo de personas que participan en esa carta. Harari, el autor del libro De animales a dioses, e incluso Elon Musk. No quiero hablar de Elon Musk. Supongo que entenderán por qué. Si has escuchado mis capítulos del podcast anteriores, entenderás por qué. Entonces, OpenAI, Google, Microsoft viven del hype. Son empresas, megacorporaciones que viven de hacer noticias, de que despiden a un supuesto líder de la tecnología que después sale a dar entrevistas y a revelar los supuestos secretos que existen adentro. Normalmente estas empresas suelen crear una gran mitología, unas grandes leyendas sobre unos grandes peligros que enfrenta la humanidad, pero casualmente suelen ser estas mismas empresas las que después nos venden la solución. ¿No será entonces que estamos enfrentándonos a una mitología tecnofuturista donde son Microsoft, Google, OpenAI, SpaceX, Tesla, las grandes corporaciones que se están enfrentando a estos grandes monstruos, a estos grandes demonios tecnológicos que desconocemos y que nadie más puede domarlos, excepto ellos, los grandes líderes? Sí, creo que ese discurso no me es tan ajeno. Pensando que la mayoría de las religiones y gran parte de los relatos históricos, políticos, se basan en eso. Podemos pensar en los socialismos antiguos, en las formas de comunismo ruso, incluso en la forma de gobierno chino. Y no tan ajeno a nosotros, en nuestra cultura occidental, incluso las formas de gobierno e imperialismo cultural estadounidense. Siempre hay un enemigo externo que es extraño, difícil, innombrable, al que nadie más puede tener acceso, excepto nuestros salvadores. El peligro de todo esto es que aquí a estos líderes tecnológicos no los estamos eligiendo nosotros y nosotras. Y ahí es donde yace mi horror. Son personas que deliberadamente toman decisiones que afectan a miles de otras personas sin haber sido electos, sin haber sido sujetos de escrutinio público incluso. Entonces, ¿a quién le estamos dando realmente nuestro poder? Te invito a pensar en esta mitología tecnofuturista como un espectáculo y a disfrutarlo tal vez no desde el horror, sino desde el terror.
Estás escuchando Tierra de Nadie, un podcast creativo. Encontré la salida de la cueva, una noche de radiante luna llena. ¿Qué ha pasado en este mundo loco? ¿Sigue todo igual de malo? ¿Me equivoco? ¿Sabes para qué? Hablemos de otra cosa, que eso ya lo sé. Aquí estoy conversando con la nada, con el valle bajo mi atenta mirada. Creo ver en la ladera opuesta una lucecita que me manifiesta una invitación, y cruzo el río a nado con resolución, un rubí azul. Me acerqué con un buen presentimiento y mis pulsaciones iban en aumento. Estilando subo la quebrada, sobre un risco hay una casa encaramada. ¡Qué visión feliz! Me allego a la ventana y esto es lo que vi: una mesa servida de delicias, vino tinto, queso, panes y hortalizas. Me aburrí de llamar a la puerta, giro la manilla, veo que está abierta. Me entregué al festín, el hambre centenaria encontró su fin, un rubí azul. Me merezco un momento de descanso. Ya he salido de las vísceras del ganso. Inspecciono la pieza contigua. Alguien duerme en una cama muy antigua. Un frío calor. Cuando vi que el durmiente también era yo, le sacudo los hombros y se asusta. Se transforma en golondrina diminuta. Choca con el techo y las paredes, desespera, me contempla, me conmueve. Vuelvo pronto en mí, le abro la ventana y la dejé salir. Un rubí azul. No respondo al hombre de zafiro. Cuando así me llaman ni siquiera miro. Mineralógicamente falso, quedo libre, todo me pasa por alto. Nunca sé quién soy, no sé de quién escapo, no sé a dónde voy. Mira lo que hay dentro de la roca, es el fósil que quedó de mi derrota. Caigo en espiral a lo profundo, nuevamente me separo de este mundo. Volveré a morir y en un lejano tiempo volveré a surgir. La 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 la. ¿Te gustó el episodio de hoy? ¿Sentiste algo? ¿Te causó incomodidad alguna de las frases o palabras que mencioné? Házmelo saber. Quiero escucharte y quiero que esta conversación
asincrónica que estamos teniendo tú y yo en este momento pueda tal vez tomar otro cuerpo. Así que a ti, sí, tú que estás terminando de lavar la loza, que estás terminando de pintar, que estás limpiando tus pinceles o que incluso estás terminando de hacer tu cama mientras escuchas este podcast, te pido que me ayudes con la difusión. Sí, sería bonito si le pones compartir, si le cuentas a algún amigo o alguna amiga. Tal vez hay alguien que necesite escuchar esto y no lo sabe y podrías ayudarle si está en una situación difícil. Tengo otros episodios, Respirar el Mundo, es un episodio muy interesante sobre salud mental también. Así que bueno, si te gustó, califica el podcast en Spotify. La canción que escuchaste el día de hoy se llama Un Rubí Azul y es del artista nacional chileno Cristóbal Briceño, líder de la banda Haces Falsos, Fathermuggers, Los Mil Jinetes, entre tantas otras. Le agradezco porque amablemente me había facilitado el permiso para utilizar otra de sus canciones en uno de los episodios anteriores de Los Mil Jinetes, por la cual también le agradezco. En este caso no vio mi mensaje, así que respetuosamente utilizo la canción dando créditos a su persona. Y te invito a escuchar ese disco que particularmente para mí fue una gran compañía durante la pandemia y me ayudó a enfrentar ciertas situaciones que tal vez desearía no haber vivido, pero que gracias a su música y a otros factores como el cariño de mi pareja, por ejemplo, me permitieron salir adelante. Así que gracias, Cristóbal, por tan bonita canción, y a ti te invito a escucharla en su disco, En Mi Rincón, un disco que fue grabado y producido completamente en la pandemia. Y espero vernos pronto, porque sabes que aquí en Tierra de Nadie siempre te invito a pensar más allá de la función.